Era una mañana triste. Antonio extendía una manta color blanco sobre el cadáver de su esposa. Luego se dejó caer sobre la mecedora vieja, sin saber qué hacer. Era algo tan extraño, pues amaneció sin vida de la noche a la mañana. Desde ese rincón en la oscuridad, pudo ver toda su vida juntos. Su esposa yacía muerta en la otra habitación. La había perdido para siempre y su dolor era interminable. Mirando hacia la nada, recordó perfectamente cuando su esposa moribunda le rogaba que jamás la enterrara en el cementerio, mas nunca le reveló el porqué. Antes de su partida, le había pedido sepultar su cuerpo en aquel jardín hermoso que el mismo Antonio había plantado para ella. De repente, el sonido de una suave pisada hizo que Antonio reaccionara y su conciencia regresó al presente. Se paró y lentamente regresaba a ver a su amada en la otra habitación, pero observó desconcertado cómo el cadáver no estaba acostado en la cama donde él lo había dejado. En cambio, vio cómo el cadáver caminaba por el pasillo y se dirigía rumbo a la parte trasera de la casa. La veía caminar con su hermoso vestido blanco, su piel pálida y esos ojos negros que en su juventud lo enamoraron. Alegría y miedo sentía aquel hombre. Su esposa llegó al sótano y comenzó a bajar las escaleras muy lentamente. Antonio, sin saber qué hacer, fue a su habitación y tomó su arma. Aunque la amaba, sabía que ese cadáver caminante ya no era su esposa. Antonio pensaba que aquel cadáver viviente, algo no natural, había tomado posesión de su cuerpo. Tomó su pistola y comenzó a bajar las escaleras. Los ruidos le dieron pistas de dónde se encontraba aquel muerto. Eran quejidos, cierto sonido angustioso que ese cadáver emitía. Aquel siniestro cadáver se detuvo y empezó a revisar en los cajones de la ropa que en vida solía vestir. Entonces Antonio ya no pudo soportarlo más. Era más que aterrador ver esa escena que parecía ser sacada desde el mismísimo infierno. Así que valiente y decidido, levantó su arma y con una voz fuerte le ordenó que se detuviera. El cuerpo de su amada esposa sostenía entre sus manos un libro viejo. Lanzó el libro a los pies de Antonio. Después de esto cayó al suelo, inerte, inmóvil y sin gesto alguno en su rostro. El libro quedó abierto en la página 666. ¡Qué irónico! Era un tomo viejo, de esos tantos libros que ambos habían encontrado en el sótano cuando recién se habían mudado. Los últimos 3 años, la mujer de Antonio había estado limpiando y revisando las cosas del sótano, leyendo y hojeando cada tomo que había encontrado. Antonio quedó inmóvil por algunos minutos. La mente de este pobre hombre trataba de procesar lo que estaba sucediendo. No dejaba de apuntar al cadáver mientras sigilosamente se acercaba a tomar el libro. Cuando levantó el libro y vio la página, se dio cuenta de que se trataba de un libro escrito en un idioma que él no conocía. Sin entender nada de lo que estaba escrito, pero viendo los dibujos, supo que no era algo bueno. Figuras de cráneos, sombras, entes, espectros, etc. hicieron estremecer el corazón de Antonio. Sabía que todo esto estaba fuera de su alcance y temía por su vida. De por sí, ya era demasiado frustrante ver cómo el cuerpo sin vida de su esposa se levantó y caminó hasta el sótano. Tener que soportar algo más era casi imposible. Salió del sótano y lo cerró con llave. El cuerpo de su esposa
seguía tirado en el suelo. La incertidumbre de saber qué decía el libro llevó a Antonio a tomar varias fotos, específicamente de la página 666, y con la ayuda del internet se estaba traduciendo poco a poco al español aquel lenguaje antiguo. Mientras cargaba la página y con su celular en la mano, Antonio fue a la cocina por un vaso con agua. Cuando dio la media vuelta para volver a la sala, vio al cadáver de su esposa sentado en un sillón. Para su desgracia, la pistola estaba a varios metros de él. En ese momento se arrepintió tanto de haber sido tan confiado. Y peor fue su miedo cuando observó que su esposa venía en dirección a él, sosteniendo un afilado cuchillo en su mano. Antonio se quedó inmóvil del miedo. Aquel cadáver le clavó el cuchillo en su mano izquierda, atravesándola de lado a lado. Antonio pegaba gritos de dolor, mientras el rostro de aquel cadáver viviente sonreía y gritaba enloquecido. Parecía ser el mismo demonio. Pero de pronto hubo un completo silencio. Antonio lloraba tirado en una esquina, y el cadáver que lo miraba fijamente le dijo, pero esta vez con la voz que solía tener su esposa, y brotaban lágrimas en sus ojos. Por favor, quémalo ya. Quémalo ya. Antonio inmediatamente supo lo que debía hacer. Tomó el libro y corrió a encerrarse a su habitación. Él sabía que allí había un encendedor. Prendió fuego al libro, mientras afuera en la puerta se escuchaba una orquesta de ruidos tan desgarradores. Al final Antonio logró escuchar un «gracias» con la voz de su esposa. Antonio salió de la habitación. Montones de cenizas es lo único que pudo ver. A la puerta de su casa tocaba un vecino que escuchó gigantescos gritos. Llevó a Antonio con el médico para curar la herida de su mano, y allí lo dejó. Horas más tarde, cuando Antonio regresaba a su casa, las cenizas ya no estaban. Tomó su celular y vio que el traductor había arrojado estas palabras: «Solo así te librarás». Antonio ya estaba muy cansado. Esa noche se fue a dormir a la casa de su madre, pero no le quiso contar nada. Justo a la medianoche, Antonio despertó y pudo ver en la esquina de la cama el cuerpo de su esposa, mirándolo. Cada noche pasa lo mismo. Antonio despierta y ve a su esposa parada detrás de la esquina de la cama. Espera algún día encontrar una persona que le ayude a traducir esas páginas y por fin ser libre de este espíritu que hasta la fecha lo acompaña. Si te ha gustado la historia, te invito a que dejes tu like y que te suscribas. Activa la campanita de notificaciones y no te pierdas de ninguna historia. Comparte este video con un amigo. Muchas gracias. Te dejo en la descripción el link de nuestra página en Facebook, donde también subimos muchas historias interesantes. Que pases una excelente noche.